Bienvenidos a la primera Conferencia Internacional de Arquitectura y Urbanismo, organizada por la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, mi alma mater. Estamos en las oficinas de Arquitectónica con su fundador, Bernardo Fort Brescia. Arquitectónica es una de las firmas de origen latino más influyentes a nivel mundial. Y Bernardo ha tenido la gentileza de recibirnos y dedicarnos un momento de su tiempo tan ocupado para hablar un poco de su experiencia, de su trabajo y su enfoque en cómo se ejerce nuestra profesión. Gracias, Bernardo. Un placer estar acá. ¿Cómo inicias tu interés en la arquitectura? Bueno, eso es un misterio, ¿sabes? Porque me dicen mis padres y mis hermanos que siempre se imaginaron que yo iba a ser arquitecto porque desde niño yo me dedicaba a hacer dibujos, construir edificios imaginarios, jugando, como un juego. Pero así que no sé cuándo empieza, porque siempre me interesó la arquitectura y una vez que ya fui a la universidad, formalicé ese interés. Claro. Bernardo es de origen peruano y hizo sus estudios primarios y secundarios en Perú, pero luego vino a Estados Unidos y completó su formación como arquitecto en universidades del mayor prestigio en el mundo, como Princeton y Harvard, en donde conoció a quien es su esposa, Laurinda Spear, ¿no? Así es. Y también a Andrés Doani, el reconocido urbanista, y juntos comenzaron una firma muy experimental, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco de cómo surge eso? Bueno, yo había estudiado en lugares, como dicen, de pedigrí. Sí. Y tú crees que vas a conseguir trabajo en cualquier lugar, porque uno se le sube la cabeza, ¿no? Pero cuando hay recesión, no importa dónde has estudiado. Y yo pensaba eventualmente regresar a Perú, pero quería hacer práctica y Andrés justamente me llama y me dice, te apuesto que no hay trabajo, pero estamos buscando arquitectos jóvenes de profesores en la Universidad de Miami, ¿por qué no te vienes un año o dos y ya después vemos? Pero queremos a alguien como tú. Y le acepté sin haber venido a Miami. Y vine de profesor, yo conocía a la hermana de él que había estudiado conmigo en el college. Y así, de profesor, lo que yo quería, como desde niño, era construir y diseñar edificios. Así es que pronto, mientras éramos profesores, mi señora y yo, y Andrés, decidimos, ¿qué pasa si abrimos una pequeña oficina? Ya estábamos diseñando una casa, la Casa Rosada. Famosa. Y habíamos conseguido unos cuantos pequeños proyectos y decidimos, pero ¿por qué no tomamos un espacio y empezamos una firma, un estudio informal? No era una firma, era un estudio, pero muy pronto, casi al mes, conseguí yo un proyecto de Babylon, un edificio de 6 pisos y con eso ya la firma tenía la casa, el edificio de apartamentos, una pequeña oficina médica y muy pronto vinieron los clientes como el Atlantis, ya 22 pisos, y acuérdate que era uno depende del cliente. En nuestra profesión no podemos creer que somos nosotros, porque si no tienes alguien que confía en ti, alguien que siente que vas a hacer algo especial para él y está dispuesto a tomar el riesgo, somos nadie, solo hacemos un dibujo. Y este cliente canadiense confiaba en nosotros y nos dio ese proyecto Atlantis. Y mi señor y yo hicimos un sketch, ¿no? Y las ideas y nos contrató. Y de ahí ya vino el Palace, 42 pisos. Y acuérdate, teníamos 25 años. O sea, éramos bien jóvenes, a los 20 y tantos años. Era un privilegio de que alguien confiaba o que quería tus ideas. Para quienes crecieron en los 80 y fueron a la universidad en los 80, la serie de televisión Miami Vice fue algo muy icónico y en el intro de la serie pues salían varios de los proyectos de arquitectónica. El impacto que tuvo eso en Miami particularmente, y luego eso se difundió, yo pienso que en Latinoamérica y en todas partes, porque en ese momento no había internet, pero en el mundo entero se veía Miami Vice. Entonces el Atlantis, por ejemplo, que salía en una escena de la intro, es así como yo por primera vez conozco de arquitectónica. Yo veo esa imagen y digo, wow, pero ahí hay algo nuevo, ahí hay
una gente que está pensando un poco fuera del cajón, ignorando la moda del posmodernismo y haciendo cosas nuevas. Entonces, yo pienso que, por fortuna, en ese momento especial en el que Miami comenzaba a crecer y a recibir un influjo de latinos que invirtieron mucho y eso, pues tú te montaste en una ola con un lenguaje muy, muy potente, ¿no? Bueno, mira, era una época del postmodernismo y todo el mundo hacía proyectos. La moda era hacer un proyecto historicista, que miraba edificios antiguos, podían hacer pedimentos, arcos. Y nosotros éramos modernistas. Yo había estudiado en Harvard bajo los brazos derechos de Le Corbusier, en los principios del modernismo, una arquitectura universal, la abstracción, y no íbamos a caer en esa moda que había. Pero era difícil porque la moda a mucha gente más tradicional le gusta. Y estábamos luchando por algo diferente. Y para nosotros Miami era una ciudad del siglo XX, no es una ciudad de los 1900 o 1800 o 1700. No entendíamos, no correspondía. Y por eso fue una lucha en esa época hacer lo que hacíamos, porque era diferente. Que hoy, por ejemplo, que un diseño diferente y creativo es muy aceptado, pero no, era como una revolución. Y era algo que cuando eres joven pues te atreves. ¿No? Tú dices, no, yo voy a hacer lo que me parece bien. Yo pienso que sigue siendo joven porque veo cosas muy atrevidas todavía, ¿no? Bueno, es que mira, en tu carrera tú tienes que asumir que el siguiente proyecto es tu primer proyecto, que tienes que demostrar tu capacidad como si no fueras nadie, de cero. Tú tienes que pensar que estás haciendo el siguiente paso de tu carrera y no puedes sentir tu propio pasado que te limita, ¿no? Tienes que seguir adelante. Pero quiero referirme a lo que dijiste de la televisión, porque estos edificios aparecieron en las revistas, en las carátulas, por todas las publicaciones. Pero ¿quién lee la revista de arquitectura? Otro arquitecto, o un profesor, o algunas personas interesadas en la arquitectura. Pero la televisión, el poder de la televisión, sin internet, la televisión era el poder. Y claro, tuvimos la suerte, y a veces era mala suerte, porque en esa época hablaban de que Miami, los traficantes de drogas, o sea, tenía un aspecto negativo para algunas personas, pero para otros nos estaba exponiendo al mundo. Y hay gente que mira más allá del momento histórico y mira la visual que ve. Y eso nos llevó al mundo. La firma muy rápidamente creció primero dentro de Estados Unidos, en Nueva York, California y Texas, pero luego en Perú, ¿no? y regresé al Perú con estos edificios y hice el Banco de Crédito, el banco más grande del Perú, la sede de ellos, y establecí por nostalgia oficina en Lima. Siempre he hecho trabajos en el Perú, donde crecí. Pero eventualmente ganamos concursos, uno en Francia para una sinfónica, y con eso abrimos oficina en París. Yo hablo francés, por suerte. Tienes ascendencia francesa Sí. también, sí. Y era fácil para mí, ¿no? Entrar en Europa, hablaba los idiomas europeos. Siempre en el colegio me interesaba dos cosas: dibujar y aprender idiomas. Entonces yo hablo de todo, alemán, italiano, francés, todo lo que quieras. Pero me ha ayudado en la carrera. Por supuesto. Y cuando yo estudiaba esos idiomas, me acuerdo, mis padres me decían, no es que sabes los idiomas, es que cuando estudias idiomas, aprendes de otras culturas, que hay otros modos de pensar que los tuyos, y que hay otro mundo ahí que puede ser diferente, pero igual interesante. Entonces, siempre me ha interesado viajar y aventura, ir a lugares exóticos y aprender las culturas de otros lugares. Y eso ha llevado en parte, tú no puedes forzar una carrera, tiene que gustarte lo que estás haciendo. Y si la firma ha crecido global, hemos hecho proyectos en 58 países. Pero es porque me gusta ir a ver el otro lugar, el nuevo sitio, ¿no? Es la geografía, el lenguaje, las personas, la arquitectura del lugar, es interesante. Claro, claro. Se dice muy, muy rápido, ¿no? Hacemos proyectos en 58 países, pero hoy es sábado. Bernardo tuvo la gentileza de dedicarme un rato y le pregunto, Bernardo, pero hoy es sábado, ¿tú trabajas los sábados? Él me responde, sí, y los domingos y todos los días. Para poder hacer eso que él hace, no hay otro modo que no sea trabajar constantemente. Pero él me dijo algo muy cierto: cuando tú amas lo que haces, cuando tú sientes esa pasión, en realidad no es trabajo, es en gran medida una satisfacción, una diversión. Bueno, es mi hobby, no es mi trabajo. Claro. No me importa, claro, tengo momentos en que hago otras cosas, entre uno y otro. Ahora fui a almorzar con toda la familia, pero
pero a mí me divierte lo que hago. O sea, no es solo una profesión, ¿no? Es algo que me deleita. Y es muy fácil, de tal modo, ¿no? Claro. Y te digo que mucha de la gente que trabaja en esta oficina también es así, ¿eh? Sí, Yo lo veo que vienen a la oficina y se divierten, están felices hablando de los proyectos, es porque les tienen el interés. Es que una carrera uno la hace porque tienes un interés y le encuentras que estás gozando. Tú mencionaste a Le Corbusier, ¿no? Como una de tus influencias, ¿no? Y yo veo en tus proyectos un poco de esa filosofía de contraponer, por ejemplo, una ortogonalidad con unas curvas que rompen o un volumen que rompe la ortogonalidad. Me parece que hay algo ahí de influencia de Le Corbusier, ¿no? Sí, hay influencia de los modernistas, no solo Le Corbusier y arquitectos como él, sino también pinturas, del cubismo, de los constructivistas, que soñaron muchas ideas, pero que a veces no se ejecutaron, pero en que hay el contraste de geometrías y color. Y El color es un aspecto que tú usas regularmente en tu bueno, proyecto, que no es que solo hay blanco y negro como color, que también son colores. Sí, sí. También hay edificios blanco y negro, y puede ser, Sí, pero no hay discriminación sobre lo que es un color, ¿no? Si es que es apropiado, usas el color en el momento y el lugar que corresponde. No es un limitante. Mira, el nombre de la firma empieza con la idea de los dibujos constructivistas de las ciudades del futuro que no se llegaron a ejecutar. Entonces eran sueños, no eran realidades. Pero nosotros tenemos sueños y los tratamos de convertir en realidades porque hemos, por suerte, vivido en un mundo libre y abierto y con clientes de mentalidad abierta y hemos logrado ejecutar lo que hubiera sido solamente dibujos. ¿Por qué no hablamos un poco de los proyectos en los que has trabajado, que han sido un reto, que te han dado mucha satisfacción, y también en los proyectos que estás realizando ahora? Yo sé que son muchos, quizás podemos seleccionar algunos que sean. Bueno, todo proyecto tiene un proceso, ¿no? Y la oficina es muy organizada, porque no construiríamos la cantidad de edificios que hacemos y que hemos construido, que son miles, si no fuera porque hay una estructura, un proceso, porque hacer el dibujo nomás, que después no es ejecutable, no llegamos a nada. Yo quiero construirlo y ver el resultado de la idea, que empezó en un papel. Y así es como ese proceso empieza con un análisis del terreno, la topografía, el medio ambiente. Luego hay reglas, hay zonificaciones, algunos lugares no, pero la mayoría sí. Y no voy a hacer un dibujo que después no lo puedo ejecutar. O sea, y luego llegamos al momento en que también el edificio tiene que ser funcional. Porque si no funciona, cualquier idea loca que haga, me lo van a cuestionar. Yo no voy a dejar que el cliente use la excusa que el edificio no funciona para no ejecutar el diseño que es mi sueño. O sea, yo primero presento que he resuelto todo y después ve la imagen y no me puede decir, pero eso no funciona. No, está todo realista y lo hemos hecho desde el principio. La oficina ha construido, a los 28 años ya había construido un edificio de 42 pisos. Tenían que funcionar la estructura, las series de fuego, que había suficiente luz para todas las habitaciones, que funcionaba según las reglas de zonificación. Si no, el cliente hubiera hecho qué lindo dibujo. Oye, además Y ahí terminaba. Tenía que tener sentido económico también, ¿no? Todo, el sentido económico. Exacto, tú tienes que pensar en todos los aspectos. Claro. Y tú puedes empezar con una idea loca, una idea que es tu sueño, pero tienes que encontrar el modo de cómo volverla real. Cómo aterrizarlo, sí. Exacto. Y claro, y no perder concepto, porque todo edificio debe tener una historia, algo que contar, ¿no? Que es más allá que todos los aspectos lógicos, porque hay el lado racional de la arquitectura, la funcionalidad, la estructura, etcétera, legalidad, y hay el lado subjetivo, que es el sueño. Sí, tiene que tener una Y tiene que narrativa. tener los dos, y tiene que tener una narrativa, exacto. Ahora, me preguntabas, proyectos, bien difícil hablar de un cierto proyecto, porque a veces los clientes ven la entrevista y ¿por qué no me mencionaste mi proyecto? ¿Por qué escogiste el proyecto del otro? Tú sabes, Sí, se ponen celosos. Se ponen celosos. Tú no puedes decir cuál es tu hijo favorito, porque el otro dice, ¿por qué? Entonces es bien difícil, pero sí te puedo decir una
evolución de la firma, ¿no? Eso sería muy Y interesante. cómo cada proyecto ayuda al siguiente proyecto y te ayuda al siguiente, ¿no? Y vas aprendiendo y también la gente se va enterando debido a esas circunstancias, ¿no? La firma ha crecido en el mundo, tenemos 11 oficinas en todos los continentes y Más de 700 arquitectos, ¿no? sí, Algo así. así es. Pero eso, en parte, es porque no es los fundadores no fueron, por decirte, egocéntricos que querían su gloria. Justamente el nombre de la firma no es mi nombre, no es de mi señora, no es de mis antiguos socios con quien estuve en esas épocas al comienzo, es un nombre abstracto, arquitectónica. Y la gente siempre me pregunta, ¿y cómo así se llama arquitectónica? Porque es en español y estamos en Estados Unidos y no todos son latinos en la firma, pero hay circunstancias. Nosotros somos medio hippies, ¿no? No creíamos en la ostentación y el ego, ¿no? Más bien el opuesto. Nos parecía que una firma debería ser conocida por su trabajo y no por la persona. Y bueno, con esas ilusiones de juventud, ¿no? Pensábamos así. Y nos gustaban los dibujos arquitectónicos de los originarios del modernismo y pusimos Architectonics. Pero cuando fuimos a registrarlo ya estaba tomado. Y en el apuro que teníamos que firmar un contrato, oiga, cambie la CH a QU y ponga una A al final en español, arquitectónica. Ya veremos después qué hacemos. Bueno, el nombre es latino, así es que, y larguísimo, difícil de escribirlo. Pero a veces cuando es difícil la gente se lo recuerda y lo aprende y ya se le queda en la cabeza. Lo difícil a veces resulta bueno. Pero eso del nombre abstracto, primero te dice lo que hacemos. No es Fort Brescia, Spear, porque podría ser un abogado. No, eso es obvio, es un arquitecto. Y segundo, que la firma ha crecido y cualquiera que trabaja pues en Hong Kong, en París o en Sao Paulo, va con su tarjeta que dice arquitectónica. No es mi nombre, no es dónde está el señor Pei, por decirte, ¿no? Se sienten empowered, como decía en inglés. Empoderados. Ellos son la firma y no es yo. Entonces, eso ha permitido que la firma crezca en tantos lugares del mundo, porque los que nos representan, si yo no puedo ir, porque yo estoy yendo a Dubái esta noche, pero los que se quedan detrás y no estoy yo o mi hijo Ray, que trabaja conmigo ahí, son arquitectónica. Y eso nos ha permitido ese aspecto de modestia o humildad, no sé cómo llamarlo, que fue accidental en ese momento, pensando en mi mente joven, nos resultó, más o menos por decir, un good business move, que no fue la intención. Claro. ¿No? Y por eso así es como ha crecido la firma. Ahora, ¿cómo empieza? ¿Cuáles son los proyectos que nos llevan al siguiente momento, ¿no? Por supuesto en Atlantis, porque lo que he dicho, la televisión, y es un edificio residencial, y en el mundo la mayoría de la construcción es residencial. Y de eso empezamos a hacer muchos más edificios residenciales por todo Miami, ¿no? Pero ya no solo en Miami, en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, por todo Estados Unidos, y hasta la fecha, porque el origen de la firma es multifamiliar de altura, en este momento, en Mónaco, el proyecto más grande, residencial, en el mejor edificio de vivir en Hong Kong, en Sao Paulo, en medio de Sao Paulo, igualmente. Estoy escogiendo así lugares en diferentes partes del mundo, en Dubái, olvídate, ¿no? Singapur. Eso ha sido el comienzo, pero ese comienzo, hay gente que mira más allá del uso y empezamos a hacer edificios de oficinas. Y luego que estos edificios son conocidos, me llaman en el Perú para hacer la sede del Banco de Crédito del Perú, el banco más grande del Perú, y hacemos una sede de un banco. Y a esa fecha ya tenía pues 32 años más o menos, 30 años, y ese edificio importante, porque es un banco grande, 60.000 metros cuadrados de construcción, se termina y sale publicado también en la carátula de todas las revistas, a pesar que en el Perú, lejísimos, y nos llaman Banco de Luxemburgo, porque la gente asocia el uso, es increíble. Y así hicimos en Europa el Banco de Luxemburgo, ya no solo la ópera, el Banco de Luxemburgo. Y desde entonces hemos hecho la sede de Microsoft Europa, la sede de Accor en París,
el edificio de AXA en Hong Kong, la compañía de seguros, el centro financiero de Corea, el Banco Santander en Sao Paulo, el BBVA en Buenos Aires, el HSBC en Polonia, en el sur de China, ya, olvídate, ya por todos lados, Banco de Oro, Manila, y porque la gente asocia eso. Y luego de eso, una vez que está listo el teatro en Francia, igualmente, ya hemos hecho teatro en Miami, en Nueva York, en otros lugares del mundo. Ya repentinamente la gente entiende. Y hicimos acá el estadio, el Coliseo Cerrado del Miami Heat. Y desde entonces hicimos el igual en Atlanta, en Texas. Luego el estadio del Dolphins. Ahora estamos haciendo el estadio para Beckham y Messi de fútbol, acá. O sea, hacemos el Inter, exacto. Y, o sea, mira cómo te vas poco a poco diversificando, porque hay gente que mira más allá, el primero mira más allá que el uso y te contrata por lo que haces. Y luego eso se multiplica. Y así hacemos puertos, estamos haciendo el gran terminal de MSC, hemos hecho el terminal más grande del mundo acá, y hemos hecho para Richard Branson, Virgin. Ahora estamos haciendo el gran puerto en China, en Xiamen. Pero imagínate con eso solo retrocediendo a los bancos, hasta el Banco Agrícola de China, Banco de Construcción de China, toda la sede principal, en fin del mundo. Te asocian, les gusta lo que ven y te llaman. No importa, en ese momento ya no importa que arquitectónica en español, que somos de Miami, que eso ya no, porque ya pasaste esa etapa, ya entraste a otro nivel. Y eso nos ha ocurrido en los dos museos boutique. Hicimos el Bronx Museum en Nueva York, estamos haciendo un museo del Holocausto acá, y así estamos haciendo ahora otro en Arabia Saudita. O sea, no te limitas ya al mundo comercial, sino también, he visto, son proyectos institucionales. Pero ya eso ocurre cuando el tamaño de la firma o la confianza que tienes, experiencia, trasciende que puedes hacer todo tipo de proyectos. Y ya no piensan que no es un campo que no podríamos encontrar una solución. Interesantísimo. Hablábamos esta mañana de un proyecto aquí en Miami en donde el aspecto climático era de principal importancia, ¿no? Creo que un centro comercial. Así es. Mira, desde el primer proyecto de la firma, ya pensamos en el clima. Siendo del trópico, siempre piensas cómo puedes usar el ambiente para beneficio del confort. Cuando hicimos la Casa Rosada, y solo tiene una habitación de profundidad, tiene la bahía y al otro lado hicimos un patio con la piscina. Y se puede abrir todo y el aire cruza y no necesitas aire acondicionado. Ya pensamos en lo que se llama ventilación cruzada. Cuando hicimos el Atlantis, fue el primer edificio que solo tenía un apartamento de profundidad. Y los núcleos independientes. Antes eran corredores con dos. Y aprovechando que el terreno era angosto, justificamos al cliente que era lo lógico. Y todos los apartamentos también pueden abrirse y tener ventilación cruzada, algo que no se había hecho. Y el edificio mira al sur y al norte. Bueno, el sur tiene los balcones que protegen el sol y luego ese brise soleil azul que te ayuda a proteger del sol, de la orientación del sol. En el lado norte no era necesario. Piensas económico, ¿por qué voy a gastarlo en el norte? Lo gasto en el sur. Y cuando hicimos ese hueco, teníamos muchas historias en nuestra cabeza, que antes había habido una sola casa y esto era como un pueblo vertical, que es lo que es un edificio multifamiliar vertical. Y hay la cuadrícula de avenidas y hay una plaza. Entonces la plaza era el hueco en el edificio y estas eran las avenidas. Teníamos en nuestra imaginación, no en realidad, esta historia que el edificio representaba una pintura de un pueblo puesto de costado. Pero al mismo tiempo, si yo no hacía el hueco, si hay un huracán, el viento lo resiste el edificio, como una vela. Pero si tú haces un hueco en la vela, ya se para el velero. Y entonces deja que el aire pase. Entonces, mucho menos resistencia de concreto y paredes de resistencia. O sea, tenía una parte tecnológica, una parte subjetiva y una parte funcional del viento, cómo lo usamos para la ventilación de los apartamentos. Cuando hemos hecho, ahora ya me adelanto del principio a hoy, no es diferente. Hemos hecho Brickell City Center, 4 cuadras de la ciudad,
lo primero que le dijimos al cliente es, yo no quiero hacer otro centro comercial que es una caja con puertas que hay que entrar a un palacio de productos. Debemos dejar las calles de la ciudad, vamos a cruzar con puentes de abajo, de arriba, y no destruir la estructura urbana de la ciudad. O sea, el arquitecto no es solo arquitecto, es urbanista. Tiene que pensar de todos los efectos que puede causar en esa disrupción que sería que voy a yo hacer un palacio que bloquea el flujo de peatones de la ciudad. Luego le dijimos, yo me acordaba, mi madre viniendo a Miami, y siempre traía un suéter, porque era helado, porque ponía el aire acondicionado al máximo. Como si vienes al trópico, tomes un suéter, o sea, porque cuando voy a hacer una compra, congelas. Entonces, le expliqué al cliente, mira, nosotros hicimos Obras Mills, un proyecto enorme, pero el tiempo ha pasado y hay que pensar que esto es un proyecto urbano y estamos cerca del mar, a diferencia de Obras Mills. Hay la brisa de los vientos que usaban los piratas y los galeones, igualito, lo que se llama los trade winds, los vientos de comercio. Esos son los alisios, creo, ¿no? Sí, Los trade winds. y viene del sudeste. ¿Por qué yo no encuentro? Estamos a una cuadra del mar, ahí hay la brisa. Vamos a usar la brisa como aire acondicionado. Y creamos este techo que protege de la luz del sur, te da la luz del norte, colecta el agua para un jardín de 10 acres en el techo, de lo cual salen apartamentos, oficinas, encima de este parque, encima del centro comercial. Y tú vas ahí y la temperatura es normal. No es congelada, pero es confortable. Y no usamos aire acondicionado. El ahorro energético es gigante. Entonces, lo que es llenar de aire 4 pisos, 4 cuadras, el gasto energético es altísimo. Y en mi opinión, ni siquiera resulta en confort hacer todo en aire acondicionado. Y mientras tanto, esto es confortable. El centro comercial no tiene puertas. Tú puedes filtrar de la calle por diferentes sitios. Entras como si fuera una extensión de la ciudad. Y la historia enseña, no diferente que la Galería en Milano. Yo lo expliqué al cliente, si la Galería en Milano conecta diferentes partes de la ciudad, te protege de la lluvia. Ahora ahí el calor no es como acá. Y por lo tanto no importa cómo está organizada. Acá yo la voy a organizar para capturar los vientos. Y como digo, depende del cliente. Y el cliente lo acepta. Eso es lo más importante. El cliente, originario de Hong Kong, que fue mi primer cliente en Asia, que yo había hecho ya un centro comercial gigante en Hong Kong, con 2 estaciones de tren, 7 pisos, 95 escaleras mecánicas, 26,000 personas por hora cruzando, centro de todo, hasta pista de patinaje, qué cosa no hay ahí. Y le había ido bien, fabuloso, era un éxito. Entonces cuando me contrata acá, ya confía que yo le estoy proponiendo algo que debe ser viable y acepta esto. Fue para nosotros revolucionario tener un cliente que entiende la idea del medio ambiente, la idea del ahorro energético, la idea del confort natural, no artificial. Todo esto, claro, son nuestras ideas, pero alguien la aceptó. Y, por supuesto, la idea tenía también un componente económico, ¿no? No solamente has reducido la huella de carbono del edificio implementando todas esas soluciones, sino que tiene sentido económico. Lógico. Pues no estás gastando en energía y logras un ambiente súper agradable y el cliente se va a sentir muy contento de que no le estás gastando más dinero del necesario. Es el único centro comercial en Estados Unidos urbano que está sobreviviendo. Tú sabes cuántos han cerrado los centros comerciales, la gente quiere comprar en las calles, pero acá es como una extensión de la calle. Sí. No hay ¿cómo se llama? En inglés se dice threshold. No hay no hay un umbral que entras al palacio, ¿no? Tú fluyes de la calle y está repleto de gente hasta tarde en la noche. Es increíble. Sí, sí. Y es porque quizá el público se siente invitado, se siente que participan, estando ahí, participan de la vida urbana de la ciudad. Y no es que tienen que vestirse diferente para entrar, ¿entiendes? Es lo mismo que estás afuera, estás adentro. Era nuestro objetivo y hoy día en otros lugares nos piden hacer eso. Pero lo haces una vez, todo el mundo quiere copiar. O sea, ya nos han llamado. Es la mejor forma de lograr. Sí, sí, estamos en Shanghai, otra cita. Ya, olvídate. Porque, claro, pues es la gente aprende cuando hay nuevos modelos. Hemos hablado de proyectos icónicos, de importancia. Por supuesto, es un honor cuando me contratan para un proyecto de 700,000 metros cuadrados en Seúl. Lógico, increíble, con trenes, comercio, oficinas, hoteles. Pero es importante mantenerse
parada en la tierra y, y contribuir a la sociedad. Esta oficina hace proyectos de vivienda económica. Varios de ellos. Acá nomás, junto a la estación en Corralillos. Por todos lados. Porque no solo voy a hacer los proyectos de lujo, sí hago proyectos de lujo, Mónaco, St. Regis, en Sunny Isles, Ritz-Carlton Residences, pero también hago proyectos de vivienda popular. Igualmente, es importante para un arquitecto, no solo lo que te estoy describiendo, es sentir que uno tiene un rol en la sociedad a todo nivel. Y lo otro es el tamaño del proyecto. Por supuesto, hago proyectos que te acabo de describir en Corea, gigantes. Pero en esta oficina hacemos proyectos chiquitos. Casa privada, pequeño edificio médico, un pequeño centro de cirugía o un colegio primario. También hacemos colegios y universidades. Te voy a enseñar, por ejemplo, los dormitorios o la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Miami. Pero la Escuela de Arquitectura es un pabellón, no es una torre. Ya el edificio dormitorio para los alumnos, claro, 1.200 camas, es un proyecto más grande. Pero mira que junto al otro, gigante y pequeñito. ¿Y por qué? Porque no solo para un arquitecto es la dimensión, sino la satisfacción. El proyecto chico se termina mucho más rápido. Y la gente que trabaja en la oficina, en los proyectos, incluyendo yo mismo, hay una satisfacción de verlo listo rápido. Un proyecto gigante así toma 5 años. Y lo ves ya, mucho después que lo diseñaste, pero un proyecto chico lo ves rápido. Y justamente la gente que trabaja en los proyectos grandes, se les mete ahí intencionalmente un proyecto pequeño, para que sientan algo terminado rápido en lo cual trabajaron. Y porque a veces en el proyecto chico aprendes mucho de detalles, cosas que a veces en el proyecto grande pierdes la perspectiva de los detalles y cosas importantes, y entonces eso lo aplicas al proyecto grande. O sea, el proyecto pequeño es esencial en una firma. Y es importante que los que son parte de la firma no se sientan con la cabeza grande que yo solo hago proyecto grande. Sientan que también hacen un proyecto chico o un proyecto económico, donde los dólares son exactamente calculados, porque si no, no funcionan para la gente que lo necesita. Eso mantiene una cierta disciplina moral y disciplina de diseño, ambos. No sé si viste alguna vez la película My Architect. No. La película My Architect la filmó un hijo de Luis Kahn, ¿no? Un hijo que tuvo fuera del matrimonio. Luis Kahn era un poco mujeriego. Y la película es muy interesante porque él explora quién era su padre, ¿no? Que nunca conoció bien porque él no era parte de la familia. Y él visita a Ian Pei, que compartió con Luis Kahn, y le pregunta sobre su papá. Y él le dice, mira, yo he tenido la dicha de hacer proyectos enormes en todo el mundo, pero tu papá hizo pocos proyectos. Y yo, pero ya quisiera yo haber hecho los proyectos que hizo tu padre, que eran pocos y pequeños, pero llenos de alma, ¿no? Y me parece súper válido eso que tú estás diciendo. Primero, el compromiso que tenemos con la sociedad, y luego el impacto de hacer, ¿no?, proyectos pequeños y evaluar el resultado de lo que dibujamos. Yo siempre digo que los planos son como una partitura, ¿no?, que luego el músico ejecuta. Entonces la arquitectura no es solamente la partitura, es también la ejecución. Mira, en la República Dominicana, que estoy trabajando en un proyecto de planificación, porque mi señora también es paisajista y urbanista, y hacemos proyectos de planificación en la firma. Y aunque sea un proyecto muy grande, de un nuevo destino, es una colección de proyectos chicos. Hay de todo. O sea, en planificación tú piensas en todos los niveles, todos tipos de proyectos. Tiene que haber en tu mente, no solo voy a hacer la vivienda, sino dónde van a ser los colegios, y dónde va la gente a comprar su comida, y dónde van a ser hospitalizados, ¿no?, y cómo van a llegar. Y si hay un proyecto de gran desarrollo económico dentro, tienes que ver quién trabaja en él, de dónde vienen, cómo llegan los camiones con las provisiones. Y eso, en todo proyecto, gigante o pequeño, tiene todos esos elementos, existen, y hay que pensarlos desde un principio, porque no puedes luego estar haciendo ajustes a último minuto y te malogran el proyecto. Por supuesto. He mencionado eso por si acaso. Sí.
Bernardo, ¿y hay un mensaje que tú quisieras darle a la juventud que se está formando o a los jóvenes arquitectos emergentes que están empezando a navegar en estas aguas de la arquitectura? Bueno, la verdad es que cuando uno es joven no debe estar pensando y planificando el futuro. Haz lo que tú crees es correcto, lo que te encanta hacer. Y yo nunca he planificado tener una firma de ese tamaño, nunca he tenido un plan de expansión en el mundo. Conforme agarraba un proyecto, abrir una pequeña oficina, todo orgánicamente. Y yo creo que una carrera se desarrolla orgánicamente. No es un banco, es una profesión. Y las cosas ocurren y uno aprovecha el momento y lo conviertes en algo positivo. Pero no es que uno planifica. Uno hace el mejor trabajo posible de lo que uno tiene como oportunidad. Bueno, tú me dijiste esta mañana que era muy importante que el primer proyecto que uno hiciera fuera, tuviera toda la pasión y toda la energía volcada en él para que fuera el mejor proyecto posible y que a partir de ahí venían otras cosas. Algo así me dijiste, ¿no? No, lo que te dije es que, exacto, que tú solo tienes una oportunidad para crear una primera impresión. Exacto. Y eso lo tienes que hacer del primer proyecto hasta el último que estás haciendo. Que no es que tú puedes ir y hacer, bueno, y después te voy a enseñar otra cosa. No, la primera impresión es lo más importante. Y no hay una segunda impresión. O sea, el primer proyecto tiene que tener justificación, fuerza y responsabilidad. Y ser presentado metódicamente, la racional y después lo subjetivo. Pero racional primero, porque si presentas el subjetivo, no vas a sobrevivir. Tienes que presentar la racional de un proyecto. Y tiene que ser ese último slide, la última imagen, es la primera impresión que finalmente causas. Y yo lo digo aquí en la oficina, yo digo, no hay presentación que es temporaria y que luego, no. La primera puede ser que sea la última. Tiene que ser increíble. Bernardo, tú trabajas con diferentes culturas, con asiáticos, con árabes, con hispanos, con norteamericanos, en fin. ¿Cómo te adaptas tú a cada manera de pensar que tienen esas culturas? Mira, no es solamente adaptarse en el momento. Cada vez que yo he ido a un nuevo lugar, leo de todo sobre esa cultura. La historia, las costumbres, la arquitectura que me precedió, desde lo que comen hasta sus maneras, todo. Me gusta a mí enterarme. Cuando yo llego ya estoy viendo si es que lo que he leído es verdad. Pero uno no puede aparecerse en otro lugar y hablar como si uno fuera de nuestro sitio y no tratar de comprender al otro. Entonces yo sí estudio, ¿no? Cuando voy a un nuevo país, estudio y puedo conversar sobre temas locales. Sí. Y los clientes aprecian que estás informado de cómo son y de su historia, del pasado, de lo que está presente, de lo que está ocurriendo, informado. Yo voy preparado. Y no porque quiero lucirme, sino porque de verdad quiero entender el lugar. Sí. Sino, ¿cómo voy a diseñar si yo no entiendo el lugar? Es muy enriquecedor entender otra cultura, pero además es muy efectivo, ¿no? En la relación con gente de otra cultura. Es decir, claro. Es una estrategia. No lo hago solamente para el confort del cliente, que es parte del negocio, sino porque de verdad me interesa. Claro. Es bien interesante ver cómo otros lugares. La diversidad del mundo. Claro, es súper interesante. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por recibirnos. Buen viaje por Dubái esta noche. Y esperamos tenerte pronto por Dominicana. No, me encanta la República Dominicana. Bueno, a mí me encanta Perú también, es decir que es mutua la admiración.